Buen día para todos, les habla Laura Negrete, estudiante de Administración de Empresas en la Universidad Uniminuto. A continuación se dará acá una entrevista con el fin de conocer el punto de vista de un especialista en el tema sobre la problemática del desarrollo empresarial. Agradecemos al docente Edwin Bernal por su colaboración. Cabe aclarar las medidas que se utilizaron para esta entrevista, pues debido a las circunstancias y el tiempo se utilizó de esta manera. Con respecto a las preguntas que me enviaste, ¿cómo ha afectado la pandemia el desarrollo empresarial? Pues lo ha afectado de manera generalizada, de forma negativa, básicamente por las decisiones que ha tenido el gobierno central en los cierres permanentes para no dejar trabajar. Desafortunadamente eso desacelera el flujo de dinero dentro de las empresas y conduce al despido masivo de empleados e incluso a la liquidación de las empresas. Eh, Eso en cuanto a la primera pregunta. En cuanto a la segunda pregunta, ¿por qué algunas han sacado provecho y otras han sido liquidadas? Pues básicamente es la necesidad de sobreponerse o de subsistencia de los empresarios. Ello hace que tengan que reacomodarse para, para poderse mantener vigentes en el mercado. Y lo tienen que hacer en tiempo récord. Por ejemplo, el caso de las licoreras. Las licoreras para poderse mantener, para poder mantener unos flujos de ingresos constantes, les tocó dejar de producir licor para empezar a producir alcohol durante un tiempo necesario. Ahora, digamos que la necesidad es lo que conduce a la creación de empresas y a medida que en un mercado generalizado se presentan nuevas necesidades, pues también se presentan nuevas ideas de negocio que le dan ventaja a las personas que tengan capacidad de pago o liquidez o capacidad de endeudamiento también. Cuando a la pregunta número 3, ¿qué estrategia hubiera incorporado para no dejar liquidar una empresa? Pues pienso que es relativo a la misma empresa, teniendo en cuenta que las empresas viven de, de las necesidades de los clientes. Entonces es importante, a mi concepto, saber establecer dependiendo de qué empresa se trate. Sin embargo, en términos financieros, eh, una de las decisiones que se debe tomar es el replanteamiento de los salarios que se les cancelan a los colaboradores. Es decir, cancelar menos salarios con el fin de poderles sostener su unidad de trabajo. La otra estrategia que establecería sería reducción de gastos en un 50 o 60%. Si no se está trabajando en planta o en unidades empresariales propias, la reducción de gastos es muy probable dentro del establecimiento de la estrategia. Y otra última estrategia es incorporarse a las unidades o a las iniciativas de financiamiento o de subsidio del gobierno. Eso permite que haya alivios financieros por parte del Estado. Dentro de mi concepto, el sector que más afectación tuvo fue el sector del calzado. Obviamente se incrementan gastos dentro de la familia y se pasa a segundo plano la necesidad de calzado. En menor medida el sector de los restaurantes, pues porque no podían realizar las ventas de sus respectivos productos. Y en tercer lugar, el sector también que tuvo mayor afectación es el sector de los perfumes y productos
que tengan que ver con la vanidad, catalogados como productos suntuosos y no de primera necesidad. También pues digamos lo que al no ser de primera necesidad, pues el cliente determina no comprarlos para darle lugar a satisfacción de necesidades primarias. Bueno, por lectura de noticias tengo conocimiento de que las licoreras dejaron de producir licor para producir alcohol antiséptico o alcohol industrial con base, pues para venderlos a los hospitales y demás entidades que lo requieran. Esa sería un ejemplo de provecho. Otro provecho también son las empresas de logística domiciliaria. Es decir, todo lo que tiene que ver con ventas a domicilio se incrementó en un 90% pues fueron las empresas que entraron ahorita a tener mayor vigencia. Y las ventas en línea también fueron un renglón que fue significativamente importante en época de pandemia. Pregunta 7 correspondiente al ciclo administrativo. Fundamentalmente está el paso de la planeación. Considero que prepararse para la planeación, establecer planes A, B e incluso C, son sumamente importantes para la gerencia de una organización y más en épocas de pandemia porque permiten prever situaciones que, como en este caso la pandemia, no fueron posibles y no fueron previstas. Entonces muchas empresas no estaban preparadas y por tanto desaparecieron del mercado simplemente porque no tenían un colchón financiero lo suficientemente estable para poderse sostener en el mercado en un mediano plazo. Bueno, en la pregunta 8, bajar el sueldo de los empleados, pues desde el punto de vista administrativo, pienso que sí es una solución justa, con el fin de poderles sostener su empleo o su empleabilidad durante un mediano plazo. Es decir, es dejar de ganar menos en un mes para poder seguir ganando durante los meses siguientes. Sin embargo, pues desde el punto de vista laboral no está bien visto, pero pienso por ejemplo, el caso del señor Arturo Calle se empeñó en sostener, en sostener las, los empleados que tenía con el ánimo de que sus empleados se comprometan a futuro con él en la productividad. Entonces, digamos que sí es una solución justa, sin embargo, en el contexto colombiano actual estamos enseñados a pensar que si no me pagan lo suficiente este mes, entonces ya no, a futuro no voy a rendir lo mismo, entonces empezamos a bajar la productividad y lo que no se cae en cuenta es que el sostenimiento de un empleo durante 3, 4 meses más, así el salario sea más bajo, es más importante que tener cierta cantidad de dinero en un solo mes. En Colombia, una de las empresas más afectadas fueron las aerolíneas. Vimos en noticias, por ejemplo, el caso de Avianca, que solicitó un apalancamiento financiero de parte del Estado, pero la mayoría de aerolíneas fueron vetadas durante toda la pandemia para la realización de viajes y vuelos. En menor escala, pero con la misma importancia, en las empresas de transporte público fueron afectadas en un 100% en su productividad. Entonces, tengo el caso de esos dos grupos empresariales. Pregunta número 10 en cuanto a la finalidad que nos deja la pandemia, nos deja primero empezar a darle valor a cosas que anteriormente no se les daban valor. Pienso que a veces las empresas y las personas nos enfocamos demasiado en elementos superficiales o superfluos que no generan valor agregado ni a las personas ni a las empresas. Sin embargo, pues están dentro de los esquemas generales del mercado y de pronto al salirse de esos esquemas generales nos permite ver las condiciones de una manera muy diferente, haciendo que pensemos en alternativas mucho más eficientes desde el punto de vista financiero, humano, social, productivo, en el que nosotros podamos comprender que las personas son sumamente importantes, no son un recurso, sino un talento,
y que con ese talento es el que más se debe contar a la hora de una crisis económica. El segundo recurso o el talento importante que debe tener una empresa es la capacidad de reaccionar ante las adversidades, pero para eso se deben sumar esfuerzos financieros, económicos y administrativos bastante objetivos y dejar de lado las superficialidades que no conllevan sino a generar una buena imagen, pero realmente no genera ingresos productivos o excedentes financieros. Bueno, y damos por terminada la entrevista. Nuevamente agradecemos al docente Edwin por su tiempo y su colaboración ante este trabajo.